muy buenos días. Soy César Agudelo Santamaría. Soy el director comercial de la Regional Antioquia para Seguridad Atlas. Bienvenidos a este espacio donde el Grupo Atlas de Seguridad Integral, en compañía de Future Space, quiere socializarles cómo la transformación digital puede ayudar a superar los retos que tienen los procesos de recursos humanos. Adicionalmente, cómo las redes sociales pueden ser un dinamizador de la función de los recursos humanos. Future Space es una empresa tecnológica europea con más de 25 años de experiencia en el mercado, especializada en productos de analítica avanzada, inteligencia artificial e IoT. Ha desarrollado plataformas de valor para diferentes sectores como telecomunicaciones, seguros, banca, media, retail, entre otros. En particular, para este webinar nos presenta su experiencia en la gestión de redes sociales para las áreas de recursos humanos. El día de hoy nos acompañan María Torrijos, directora de Recursos Humanos y Organización, con una amplia experiencia como consultora en Big Four en el área de recursos humanos, especialista en los procesos de recursos humanos y desarrollo de talento. Nos acompaña también Paula González, responsable de inteligencia de fuentes abiertas de Future Space, con una amplia experiencia en servicios de valor asociados a la monitorización y perfilado en redes sociales, con un amplio conocimiento en diferentes sectores y organizaciones en el área de los recursos humanos, marca, compras, seguridad corporativa, entre otros. También nos acompaña Alberto Furlan, International BDD, director de Desarrollo de Negocio Internacional de Future Space, con gran experiencia como asesor y consultor en empresas de diferentes países para la transformación digital del negocio. Agradezco a todos nuestros participantes del día de hoy su presencia, por brindarnos este tiempo para este evento. Quiero contarles que al final de nuestro evento del webinar tendremos un espacio para responder a sus preguntas e inquietudes. Estas preguntas, por favor, nos las pueden hacer a través del chat del webinar. Estaremos muy atentos para poder atender a estas inquietudes. Doy paso en este momento entonces a María Torrijos. María, bienvenida. Adelante, la sesión es tuya. Muchas gracias. Pues si os parece, empezamos con este planteamiento de presentación, ¿no? De cómo la innovación tecnológica nos puede ayudar en algo tan concreto como la selección de las personas y por qué no también hablar de la función en global de recursos humanos. ¿Cómo vamos a plantear la sesión de hoy? Si pasamos a la siguiente, vamos, que la idea es responder a una serie de preguntas. Oye, el tema de la transformación digital es algo que está ahora mismo, lleva ya un tiempo, ¿no? Muy en boga, muy en la boca de todos. Y recursos humanos también es algo que está entrando en este mundo, algo que además los departamentos de recursos humanos pues solemos estar un poco más alejados del mundo de la tecnología, pero tiene tanto que aportar y puede ayudar tanto a superar los retos que actualmente tenemos en el mundo de los recursos humanos, que ahora veremos cuáles son esos retos, cuáles son esos elementos de valor que la transformación digital y la tecnología nos puede ayudar y sobre todo los beneficios que van a reportar al Departamento de Recursos Humanos, que son muchos y que no podemos dejar de lado. En la segunda parte de la sesión estará Paula contándonos ya en concreto cómo las redes sociales nos pueden dinamizar esta función de recursos humanos, cómo puede dar valor al negocio, evidentemente cómo podemos automatizar y qué tecnologías de referencia hay. Queremos dejar al final unos minutos para luego que podáis ver una demo que os va a hacer Paula para que podáis ver una de las herramientas de redes sociales para que veáis un ejemplo concreto de cómo funcionaría una herramienta de este tipo. Nos vamos a ir, si os parece, de lo más general de la transformación digital y los retos de recursos humanos hasta esta aplicación en el mundo de la selección y en una tecnología o plataforma concreta. Pues si pasamos a los recursos humanos y la transformación digital, ¿qué supone estos retos, ¿no? Todos los que nos dedicamos a la función de recursos humanos no podemos negar que uno de los activos más importantes de todas las empresas son las personas. Las personas y las personas que están en la organización acompañando a esas personas. Es decir, cualquier persona que se incorpora en un proceso en una compañía
desde una fase muy primigenia estamos con ellos ya en contacto. Y cuando digo ya en contacto es desde la fase ni siquiera de candidatos, sino identificando dentro del mare magnum de personas que hay en el mundo, las personas que mejor se adecúan a nuestra compañía. Porque evidentemente no todas las personas van a encajar con todas las compañías y no solo por temas técnicos, sino porque también tenemos otros requisitos, otras cosas que pedimos que hacen que encaje una persona más o no, es decir, todo el tema de competencias, todo el tema de cultura, que hace que unas personas tengan más match con una empresa que otra. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos estamos desde ese origen, desde esa identificación de personas en ese mundo global en el que estamos, en esa selección. Luego ya les acompañamos en su desarrollo dentro de la compañía, toda la parte que tiene que ver con planes de carrera, todo lo que tiene que ver con la compensación, cómo vamos evaluando su rendimiento y acompañándoles en el crecimiento. Pero no acabamos ahí. Estamos también en esa fase de retención en la que evitamos que esa persona deje la compañía y siga siendo importante y esté activa en nuestra compañía de una manera fehaciente, pero no solo eso, una vez que ya han salido, los departamentos de recursos humanos seguimos teniendo contacto, seguimos viendo qué pasa con esa persona que ha sido empleado nuestro o compañeros que han sido de esa persona, si tienen sentido o a qué otras compañías han ido o si tenemos en algún momento posibilidad de repescarlos si la compañía hace algún tipo de orientación que pueda encajar con el perfil de esa persona que una vez fue empleado nuestro. ¿Vale? Con lo cual, con esto que quiere decir que al final estamos centrados desde el principio hasta incluso después de la salida del candidato de la compañía. Si a esto unimos los retos a los que nos estamos planteando ahora desde recursos humanos, están llegando nuevas generaciones, que esto no ha cambiado, todas las etapas entran nuevas generaciones, pero tenemos que ser capaces de estas nuevas generaciones hacerlas convivir con generaciones ya existentes, con generaciones que tienen otro tipo de demanda que nos piden a los departamentos de recursos humanos y a la vez armonizar esa digitalización de la compañía en la que los que evidentemente entran muy fuerte con muchas capacidades y energía en toda la parte de digitalización, sin embargo la gente que ya lleva más tiempo en el mercado laboral, pues le cuesta más esa adaptación al mundo digital y el Departamento de Recursos Humanos tiene que ser capaz de convivir con esos dos o tres mundos, dependiendo de las generaciones en las que una compañía pueda mover a su gente, porque eso al final nos va a hacer gestionar a nuestra empresa como queremos que funcione. Entonces, en esos retos os decía, las nuevas generaciones tienen distintas prioridades, pero es que las anteriores no nos podemos olvidar las prioridades que tienen. Tenemos que ser capaces de gestionar todo eso. El tema de la retención, el tiempo medio de lo que pasamos en las compañías ha cambiado. Antes la gente entraba en una compañía para toda la vida o como mucho cambiaba en su vida profesional 2 veces de empresa. Ahora eso ha cambiado y bueno, la media está bastante bajita, puede estar dependiendo del sector y del mercado, puede estar en 1 o 2 años hasta una media de 6 o 8, ¿vale? El teletrabajo, y esto no va ligado a la pandemia, ¿no? Ahora nos hemos visto todos obligados o a ponernos a prueba en muy poco espacio de tiempo en lo que algunas empresas llevamos trabajando ya mucho tiempo y es la parte de teletrabajo. ¿Cómo somos capaces de convivir esa presencialidad con ese trabajo a distancia y a la vez hacer que la compañía, la cultura, siga funcionando sin que se vea afectada por esa distancia de nuestros equipos? A esto tenemos que sumar otro reto más y es la disposición de perfiles requeridos. Es decir, el negocio nos exige un tipo de perfiles que van muy orientados a la digitalización que antes no teníamos, con lo cual tenemos que conocer muy bien esos perfiles y también son escasos en el mercado. Tenemos que ser capaces de poder entender bien lo que necesita el negocio y poder encontrar lo que hay fuera. Os decía al principio la parte de la imagen de la compañía, la cultura, toda esa imagen de marca, todo lo que proyectamos como compañía fuera es importante y no solo las compañías a través de mensajes o de campañas que hagamos podemos trabajarla. Es que al final nuestros empleados, esas personas con las que trabajamos antes de que empiecen a formar parte de la compañía, son los que van a ser nuestros embajadores, van a ser nuestra imagen de compañía. Por mucho que nosotros queramos vernos como una compañía Y, si los empleados nos muestran como una compañía X y transmiten al mercado esa imagen es la que va a quedar en el mercado, con lo cual tenemos que ser capaces de alinear nuestros valores, nuestra cultura con lo que realmente está viviendo nuestra gente, que en definitiva son los que nos representan.
Y, en definitiva, toda la digitalización supone un cambio cultural y al final esto es lo que nos va a hacer que todos los procesos y toda la gestión de recursos humanos tenga que cambiar y tengamos que adaptar. Por ejemplo, si pensamos en un proceso de contratación, como os decía, dependiendo del perfil, ahora mismo está siendo muy complicado detectar talento. Hay auténticas complicaciones en ciertos perfiles, pero no solo eso, es que tenemos que ser capaces de llegar antes, llegar los primeros, vendernos mejor como compañía, identificar todos los riesgos que puede haber en la contratación y también ver qué riesgos puede haber una vez que ese empleado ha entrado dentro de la compañía, porque puede afectar a lo que os decía antes de nuestra cultura, a nuestra forma de ser y a cómo proyectamos lo que somos fuera. A eso tenemos que ligar también algo muy importante, que es la escasez de perfiles en ciertas tecnologías emergentes. Bueno, pues que hay una lucha por el talento que es muy dura debido a que, bueno, pues hay más demanda en el mercado que gente teniendo esa tecnología, con lo cual tenemos que ahora veremos cómo tenemos que adaptarnos para llegar a eso. Tenemos que ser capaces también de filtrar aquellos que, porque hay perfiles que os digo que cuesta encontrar, pero hay otros que hay muchísimos. Entonces, ¿cómo somos deficientes para poder leer y ver toda esa cantidad de currícula que nos llega y ser eficientes y elegir a los mejores? Que eso también es otro problema. Es decir, que al final, ¿cómo hacemos o cómo disponemos de ese tiempo para nuestros equipos, para nuestra gente de recursos humanos, que tiene que ser capaz de debatirse con escasez en el mercado de los perfiles, con abundancia en otros, cómo podemos agilizar su trabajo y a la vez hacerlo de la manera mejor, eficaz y sin dañar la imagen de la compañía? Si pasamos a la siguiente, ¿cuáles son al final las claves? O sea, cómo desde recursos humanos nos tenemos que adaptar para poder, en este entorno que os decía, en estos retos que teníamos como departamento, poder llegar a todo. Tenemos que ser capaces de tener una estrategia flexible. El mercado laboral cambia, pero es que cambia cada día más rápido, con lo cual tenemos que correr todavía más y hacer las cosas cada vez mejor. Eso, la estrategia tiene que ir adaptándose. Antes la estrategia se hacían de 3 a 5 años y se revisaban, bueno, pues cada muchísimo tiempo, ¿no? Ahora son estrategias que cada vez se hacen a meses, que se van revisando, que los procesos tienen que ser ágiles. Ya no hablamos de procedimientos, esos procedimientos enormes, ¿no? Que eran documentos de hojas y hojas, sino son procesos, 4 cajas que definen muy rápidamente cómo tiene que funcionar para ganar esa agilidad. Y evidentemente algo que nos tiene que acompañar y a lo que no nos podemos resistir los departamentos de recursos humanos, que en el pasado nos hemos resistido mucho, es a la tecnología. La tecnología nunca va a suplir lo que hacemos desde recursos humanos como personas, porque vamos a seguir trabajando como personas y tenemos que seguir teniendo esa función. Pero la tecnología nos puede ayudar a que el tiempo que tengamos de valor con nuestros empleados o con nuestros candidatos sea un tiempo de valor, no sea un tiempo de revisar currículum. Es que eso ya lo ha hecho una máquina. Tú, el momento en el que te sientas con la persona que tienes delante, puedes hablar de cosas de muchísimo mayor valor para recursos humanos y para la compañía que un currículum o una evolución, que eso la herramienta te lo va a dar. Entonces, necesitamos tener un conocimiento centralizado de puestos y perfiles, evidentemente, para tener toda nuestra gente totalmente bien localizada. Ser capaces de tener cada vez más información de nuestros profesionales, pero con mucho cuidado de no llegar a esa infoxicación, a ese exceso de información, ser capaces de gestionarlo de una manera sencilla que nos permita gestionar cómo tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Pues al final automatizando y optimizando, porque eso nos va a ayudar a tener esa relación o ese tiempo de calidad con nuestro candidato o con nuestro empleado. Con lo cual tenemos que automatizar y optimizar el proceso de búsqueda tanto de candidatos externos como internos, porque muchas veces ponemos mucho foco hacia afuera, hacia la gente que atraemos, pero toda la gente que tenemos dentro no nos podemos olvidar que tenemos que seguir desarrollándola y hacerle crecer. Evidentemente, el apoyo activado de perfiles, pues cuando hay mucho volumen, eso lo puede hacer una máquina y no necesitamos estar leyendo horas y horas currículum tras currículum. Y sobre todo, que la tecnología nos puede ayudar mucho es a evitar perfiles que puedan suponer un riesgo. Eso normalmente en un cribado que hagamos manual no lo vamos a conseguir hacer nunca. Entonces, esto nos va a permitir evitar ese tipo de perfiles que puedan suponer un riesgo. Y por último, yo os quería contar antes de pasar con Paula y que veáis ya el detalle de recursos humanos y las fuentes abiertas.
hay distintas herramientas, ¿no?, en las que nos hemos apoyado y nos vamos a apoyar en el futuro los departamentos de recursos humanos para conseguir esa transformación digital. Si vamos de izquierda a derecha, ¿no?, desde el punto 1, desde una plataforma de gestión de talento, el típico ERP, que ya evidentemente tienen todas las compañías, donde tenemos todos los procesos integrados, donde hay un reporting avanzado, donde tenemos esa primera hoja, ¿no?, con un montón de datos de los empleados que, bueno, pues con alguna gráfica en alguno de los ERPs más avanzados que nos permite un poco gestionar, pero es un pequeño punto de partida, es lo que hay interno. A un punto 2, que es en el que se va a centrar mucho Paula y que vais a ver una herramienta luego, que es incluir toda esa parte de, en esa plataforma, ver toda la parte de redes sociales, cómo nos pueden ayudar a tener datos adicionales que evidentemente en recursos humanos no tenemos, sino todos esos datos que están fuera y que nos pueden ayudar a conocer más al candidato, nos pueden ayudar a entender más su perfil y su fit cultural con la compañía, nos pueden ayudar a detectar riesgos, que pueden ser riesgos reputacionales para nuestra compañía, y al final nos pueden generar modelos de gestión para detectar caladeros de empleo u otro tipo de movimientos de candidatos que puedan ser interesantes para nosotros. Y en el punto 3 es una plataforma en la que somos capaces, con analítica y modelos de machine learning, de aunar las otras dos. Es decir, somos capaces de integrar la fuente interna con la fuente externa, que es la que os va a contar hoy Paula. ¿Para qué? Pues para que recursos humanos realmente se dedique a lo que tiene que estar, que es tener ese tiempo de calidad con los candidatos o con los empleados. ¿Por qué? Porque vamos a tener los modelos predictivos, el reclutamiento automatizado, saber o predecir las carreras o el desarrollo de las personas dentro de nuestra compañía, nos va a permitir todo eso que nos lleva a nosotros muchísimo tiempo y del que muchas veces no se puede hacer, que te lo den hecho para que puedas dedicar tu tiempo a hablar con los managers, a hablar con los empleados en esas relaciones de valor. Con esto quería haceros este planteamiento de a lo que nos estamos enfrentando a recursos humanos. Se están enfrentando a esto todas las unidades dentro de una organización, pero bueno, en recursos humanos, en especial por esa reticencia, ¿no?, o menos cercanos que hemos estado en el pasado a la tecnología, bueno, pues es un gran reto para nosotros. Y ahora os dejo con Paula, que os va a contar todo lo relacionado con los recursos humanos y las fuentes abiertas para que veáis toda la potencialidad y todos los beneficios que nos pueden aportar a los departamentos de recursos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con ese planteamiento de que pueden aportar en este punto las fuentes abiertas a todos los procesos relacionados con recursos humanos. En primer lugar, y lo más importante, es definir qué es una fuente abierta. Una fuente abierta es aquel origen de datos, de origen de información que podemos tener públicamente disponible en el entorno digital, bien sean redes sociales, medios de comunicación, foros, blogs, cualquier información, cualquier dato que se pueda extraer, digamos, de lo que es el conjunto de Internet que esté públicamente expuesto, bien sea pues porque a lo mejor hay una plataforma de pago para poder acceder a los datos, o bien porque directamente esa información sea gratuita, como puede ser a lo mejor un boletín oficial del Estado, un sistema de revisión de leaks de información, por ejemplo. Lo que buscamos al final es recuperar toda esa información muy distinta de muy diferentes orígenes, con el objetivo de ayudar a hacer un perfil de la persona que en este caso forma parte de ese proceso de selección. En este punto, las redes sociales son siempre muy importantes porque disponemos cada vez más de más herramientas que nos permiten extraer información de estos perfiles, de estos usuarios que tienen los candidatos en redes sociales, para detectar cómo podrían encajar dentro de lo que es la cultura y los valores de nuestra empresa. Sin embargo, en este punto se plantea varias problemáticas. En primer lugar, como se comenta en la presentación, los altos volúmenes de información. Como comentaba, los orígenes pueden ser muy diversos, muy distintos, cada uno con unos formatos, con lo cual nos enfrentamos a una cantidad ingente de información que además no está disponible de forma estructurada. Hay que, digamos, hacer un procesamiento de esos datos con el objetivo de poder modelar un único sistema que nos permita integrar la información de todos esos diferentes orígenes. ¿Qué ocurre con eso? Que hacerlo de forma manual implica una inversión de tiempo muy alta
que a veces incluso es inabarcable, para poder hacer ese cribado manual del que hablaba María. Si nosotros intentamos buscar a todos nuestros candidatos en redes sociales para ver sobre qué escriben, qué amigos tienen, qué intereses les atrae, cómo viven su vida en el entorno digital, si existen algunas, por ejemplo, algunas licitaciones en las que estén implicados algunos procesos judiciales, alguna evidencia de multas de tráfico, embargos, o por el contrario, también incluso evidencias que puedan indicar aspectos positivos del perfil, como pueda ser pues, participación en causas benéficas, reconocimientos y premios dados en empresas anteriores. Toda esa información, al final, hacerlo candidato a candidato de forma manual resulta inabarcable. Por ello es imprescindible generar herramientas y utilizar herramientas que ayuden a agilizar y optimizar ese tiempo para que el que dedique, el responsable de recursos humanos que se encargue de ese proceso, tenga el mayor valor posible y se pueda enfocar a esos aspectos que quizás muchas veces escapan de lo que sale del propio currículum. En este punto, ese proceso de automatización no es un caso aislado. Al igual que en recursos humanos, hay en otras áreas como seguridad corporativa, marketing o incluso el departamento legal que también necesitan de estas ayudas, con lo cual no estamos hablando de que recursos humanos tenga unas necesidades especiales, sino que esta necesidad de transformación digital es común a todas las distintas áreas de la empresa. En este punto, ¿qué valor aportan esas fuentes abiertas, esa información que puede provenir de redes sociales y otras fuentes? Pues al final, según varios estudios, más del 60% de las áreas de recursos humanos afirman utilizar las redes sociales para evaluar a sus candidatos, para detectar esos riesgos, para enriquecer el perfil, pudiendo encontrar gustos, intereses, enriquecer esos modelos analíticos de los que hablaba María, con el objetivo no solamente a lo mejor de hacer un perfilado psicológico a través de su huella digital, sino también incluso poder evaluar las competencias de un candidato en base al propio modelo de gestión y el propio modelo de talento de la compañía, para evaluar los perfiles internos que pueden ser más susceptibles de recibir ciertas promociones que puedan tener acceso a una información más confidencial o información de interés un poco más restringido, con el objetivo pues, de ver si el candidato estaría preparado para poder gestionar esas nuevas funciones que podría hacer dentro del proceso de nuestra compañía. Y, por supuesto, un control reputacional de los riesgos que se puedan generar, bien sea durante el proceso de selección o durante, digamos, la relación del propio empleado con la compañía. Es muy importante no solamente que sus valores se ajusten a los de la compañía y que digamos, en algún momento seas embajador de marca, sino que además no perjudique a la marca de la empresa. En este punto, ese concepto de el empleado es el embajador de la empresa no solamente funciona en el sentido de él es el empleado el que dice, el que da la imagen de cómo es nuestra empresa y es la que realmente aporta más valor de cara afuera cuando una persona externa mira a nuestra empresa y quiere saber sobre nuestra empresa, sino que al mismo tiempo esos empleados también forman parte de nuestra marca. Si un empleado genera riesgos reputacionales a través de su huella digital, esos riesgos reputacionales automáticamente también van a afectar a la empresa. Por lo tanto, ese es un punto que hoy en día todas las compañías tratan de tener más controlado con el objetivo de poder evitar esa clase de riesgos. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Toda esta gestión, todo este control, sería muy complicado hacerlo de forma manual. Por eso el 70% también afirman que podrían generar más valor si algunas de estas etapas se pudieran automatizar. Y en este caso, todo lo que es el proceso de gestión de las redes sociales, el descubrir cuándo tienen perfiles en redes sociales, qué contenido hay, si a lo mejor ese contenido puede entrar en riesgo con las características a lo mejor que quiero transmitir o los valores que quiero transmitir a mi compañía, en ese punto la automatización es muy importante porque ahorra riesgo para que el responsable de recursos humanos pueda dedicarlo a dar más valor al proceso de selección y elegir a los perfiles más adecuados. ¿Cuáles son los retos de la gestión manual? En este punto, cualquier fase del ciclo de vida del empleado, que comentábamos que era no solamente el proceso de selección, sino también el tiempo de vida de la relación entre el empleado y la empresa, como por tanto también el final de la relación una vez el empleado sale de la empresa, es muy importante en este sentido tener una vigilancia, por así decirlo, de cómo se comporta nuestro empleado o desempleado de cara a pues eso, proceso de selección, procesos de promoción interna o incluso pues esa finalización.
Sin embargo, cualquier fase de ese ciclo implica todos estos riesgos. El tiempo de dedicación, que es lo primero que hablábamos. Es imposible que cuando tenemos un proceso con cientos de currículums podamos evaluar todos y cada uno de ellos con la misma profundidad. En ese sentido, además, el proceso se divide en dos partes. Por un lado, la búsqueda de información y, por otro lado, la realización del dossier de evidencias, digamos, ese informe en el cual se puedan hacer, digamos, un perfil completo de cuál es la información de la huella digital de ese candidato. Por otro lado, uso de los recursos dedicados en exclusiva. Si lo hacemos de forma manual, esto implica que tenemos que tener contratado personal que se dedique a hacer esas dos tareas que comentábamos en el punto anterior casi de forma exclusiva. Pues en el momento en el que tengamos un proceso en el cual nos entren 10, 20, 30, 40, 50 candidatos, si cada uno de ellos necesita su propio informe, su proceso de búsqueda, implica una contratación de recursos para hacerlo de forma manual. Por otro lado, el volumen de perfiles. En este caso, como comentábamos antes, los procesos de selección, conforme han ido avanzando los años, se están haciendo más numerosos. Estamos evaluando muchos más perfiles a lo largo del día. Esa montaña de currículums que a veces se tienen y que Recursos Humanos se tiene que encargar de cribar. En ese punto, puede llegar a ser demasiado grande e inabarcable para llegar a lo mejor a plantearse este tipo de procesos que, de no hacerlos, supone una pérdida de valor importante. Por otro lado, la posibilidad de perder información valiosa. Y aquí nos enfrentamos a algo tan sencillo como la propia mente humana. Si lo que tenemos es una metodología de búsqueda no estructurada, lo que vamos a hacer es dejar ese proceso de búsqueda de valor de los candidatos a la información que pueda encontrar una persona. Sin embargo, la información que puede encontrar el técnico de recursos humanos A quizás no es la misma que pueda encontrar el técnico de recursos humanos B. Por lo tanto, ahí hay información que se puede estar perdiendo y que, para bien o para mal, puede ser muy valiosa dentro del proceso y que es importante tener en cuenta. Por lo tanto, el tener dentro de esa automatización un proceso estructurado de búsqueda permite que ese tipo de información no se pierda. Y por último, la evaluación de riesgos. Aquí volvemos a lo mismo. Si ya partimos de muchísimos perfiles que tenemos que evaluar, que tenemos que buscar en fuentes abiertas y a los cuales también tenemos que analizar, llega un momento en el que esa evaluación de riesgos, sobre todo si genera resultados, también termina siendo inabarcable porque depende únicamente de lo que el técnico vea y además de lo que el técnico entienda que pueda ser un riesgo. Con lo cual, en ese punto, la automatización también entra en acción generando un sistema objetivo de alertas que lo que busca es parametrizar los riesgos que una empresa, una compañía busca en la huella digital de sus candidatos. Por eso, la respuesta a todos estos retos es la automatización de estos procesos. En este punto entramos en lo que es el aspecto legal. ¿Cómo es posible llegar a hacer esto? ¿Qué requerimientos legales o qué tengo que tener en cuenta a la hora de poder realizar todo este tipo de procedimientos? En este punto siempre tendremos en cuenta la Ley de Protección de Datos vigente en el país en el que estemos haciendo el proceso. Aquí en España, por ejemplo, tenemos nuestra propia Ley de Protección de Datos, igual que la que hay en Colombia, y en función de lo que diga la ley, habrá que realizar una adecuación u otra. Lo normal, y en el caso de Colombia, es que además de informar al candidato de que se le va a realizar ese proceso de investigación de su huella digital, es necesario que el candidato dé su autorización para poder realizar ese proceso de investigación. ¿Con esto qué dejamos? Dejamos claro que lo que estamos haciendo no solamente forma parte del interés legítimo que pueda tener la empresa con respecto al candidato, sino también que ponemos en valor el hecho de que informamos al candidato para que el candidato sepa que vamos a hacer esa gestión sobre su perfil digital. Con esa manera, con esa vía que conseguimos, pues que el propio candidato, si lo desea, también pueda gestionar qué parte de su perfil digital se puede ver. En este punto, si un usuario, un candidato tuviera sus perfiles en redes sociales, por ejemplo, cerrados, nosotros, como parte de lo que se considera fuentes abiertas, no podríamos tener acceso a esa información. Con lo cual, no solamente estamos dando un seguro a la propia empresa aportando valor, sino que también en todo momento estamos protegiendo al propio candidato, cuyos datos personales también son muy importantes y su privacidad también lo es.
En este punto, luego también es importante que una vez pasado ese proceso de selección, cualquier investigación posterior que se pueda hacer como parte del proceso que comentábamos durante la relación del empleado con la empresa, también debe ir reflejado en las condiciones contractuales que se establezcan entre el empleado y la compañía. En cualquier caso, es importante hacer ese análisis previo para identificar, digamos, pues, las casuísticas concretas que pueda haber en cada país. Yo he puesto, por ejemplo, los casos de España y Colombia, que cada uno tiene sus leyes de protección de datos, pero lo que hay que hacer en este caso es revisar dicha legislación, dicho reglamento, para adecuarse a lo que se pida en cada país, porque en este caso es distinto. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, desde Future Space, somos especialistas en acompañar en este tipo de procesos para hacer de la manera más transparente posible la toma de decisiones de cara a la organización. Luego, además, podemos decir, todo este proceso de extracción de la huella digital, ¿para qué sirve? Aquí en este webinar de hoy nos estamos centrando más en lo que es el proceso de reclutamiento, el proceso de selección dentro del área de recursos humanos. No obstante, este proceso de perfilado de la huella digital también es muy útil en otros departamentos, en otras áreas de nuestra empresa. Aquí hemos puesto algunos en los cuales el uso de fuentes abiertas y de información de redes sociales nos puede ayudar muchísimo a la hora de aportar valor en otras áreas de negocio. Por ejemplo, en el marketing, si nosotros podemos hacer un perfilado de nuestros clientes a través de redes sociales, podremos segmentarlos mejor de cara a orientar los mensajes relacionados con las campañas de publicidad que se puedan lanzar desde nuestra compañía. En el caso de seguridad corporativa, estaríamos hablando que puede dar un aporte diferencial en el control de accesos, no solamente para poder evaluar las personas que pueden entrar a mis oficinas, a mis instalaciones, sino también incluso dentro de la propia estructura de la compañía para poder validar esos niveles de seguridad que puedan tener ciertos empleados a la hora de acceder a ciertos lugares de la oficina o a ciertas áreas de nuestros servidores de información. Por supuesto, en compras y adquisiciones, que en este caso estaríamos hablando de análisis de los proveedores de esas empresas que pueden colaborar con nosotros de cara a evaluar pues, si su misión, su visión, sus valores, su cultura encajan con la nuestra y si existe algún riesgo a nivel reputacional u operacional que pueda existir y que pueda afectar a la mía de forma indirecta. En este punto, por ejemplo, nosotros además siempre ofrecemos dos visiones distintas, tanto la homologación previa a la firma del contrato, lo que sería el concepto de diligencia debida, como también esa vigilancia continuada en el tiempo una vez ya se ha establecido la relación con el proveedor para poder detectar y prevenir cualquier riesgo operacional para mi compañía con el objetivo de detectar de forma previa cualquier incidente que pueda haber con nuestros proveedores. Por supuesto, fraude y auditoría. En este punto, en sectores como seguros, banca, también, por ejemplo, en todo lo relacionado con real estate, venta y compraventa de inmuebles, buscamos también muchas veces dentro de esa parte de la diligencia debida el perfilar a nuestros posibles comerciales, a los posibles contactos que pueda tener la empresa para hacer sus negocios, con el objetivo de detectar si puede haber alguna evidencia de riesgo, bien sea, por ejemplo, a nivel administrativo, a nivel penal, a nivel jurídico, si existe algún histórico de fraude, algún histórico de impagos, algún histórico de embargos, con el objetivo de evitar pérdidas económicas a la compañía. Y por último, también, por supuesto, a nivel legal, apoyar en esos procesos judiciales que puedan tener, pues desde empresas de consultoría, las propias empresas a través de litigios que puedan tener con sus clientes o incluso bufetes de abogados especializados en jurisprudencia, que lo que hacemos nosotros es verificar a través de fuentes abiertas el caso que tienen ellos entre manos con el objetivo de aportar pruebas y verificar eventos que luego puedan ser llevados ante sede judicial. Y en este punto, como comentábamos al principio del webinar, lo que buscamos aquí es mostraros cómo se puede automatizar ese proceso, ese segundo paso que comentaba María al final de su intervención, en relación a cómo automatizar esa extracción de la huella digital y ese análisis de riesgos que se pueda tener. Para este punto, Future Space colabora con Atlas a través de nuestra herramienta que se llama Suitability, que es una plataforma de gestión de información en fuentes abiertas.
Este perfilado, como comentábamos antes, en este caso nosotros la utilizamos muchísimo para ese concepto de recursos humanos y también de seguridad corporativa para el control de accesos. El objetivo de esta herramienta no es otro que automatizar la detección de perfiles en redes sociales, la extracción de la huella digital y, a su vez, ese assessment que se puede hacer a través de alertas basadas en contenido, con el objetivo de establecer el nivel de riesgo de la persona que se está evaluando. En este punto, lo que permitimos con esta herramienta es precisamente evitar ese problema de volumetría con el que nos encontramos actualmente en los procesos de recursos humanos. Ya no necesitamos evaluar uno a uno los candidatos porque tenemos una plataforma que lo que hace es evaluarlo por nosotros y hacer por lo menos ese primer cribado del cual nosotros partir para que el proceso de selección luego sea más enriquecedor y tenga mucho más valor. Y además, por supuesto, el tiempo que se invierta sea mucho más eficiente. Como decía, ¿qué valor aporta? La automatización. Se automatizan todos los procesos, la búsqueda, la extracción y el análisis de riesgo. Se detectan amenazas. Podemos establecer los niveles de riesgo configurando cuántas evidencias suponen nivel bajo, nivel medio, nivel alto, con el objetivo de poder ajustar a las casuísticas de la compañía el nivel de riesgo que nosotros queremos aportar. Las relaciones, evaluar, por ejemplo, con qué personas se relaciona mi candidato en sus perfiles en redes sociales, no solamente a nivel de entorno profesional, sino que también me puede interesar saber cuál es su entorno familiar, cuáles son sus amigos, con quién interactúa más en redes sociales. Me puede interesar, por ejemplo, también hacer ese proceso de scoring para ver si cumple con los valores de mi organización, si ha trabajado, y tengo referencias externas en las que me corroboran que ha trabajado, donde dice en su currículum haber trabajado, o incluso, por ejemplo, saber cómo se comporta en su perfil digital. De esa manera yo puedo averiguar, por ejemplo, si el candidato que yo estoy evaluando tiene contacto con mi competencia o si, por el contrario, está a lo mejor publicando mensajes en redes sociales desprestigiando al director general de la empresa o incluso a la propia empresa a través de su marca. ¿Cuál es la metodología de la herramienta? En este caso entramos en 4 fases. Localización de los perfiles virtuales, extracción automática de la huella digital mediante una plataforma de crawling, el análisis automático del contenido descargado y luego la evaluación, que es en este momento en donde entra un técnico que entra a la propia herramienta a evaluar las alertas que han saltado sobre el perfil para verificar si esas alertas hay que aceptarlas o rechazarlas. Y en función de eso, la propia herramienta ya te da la evaluación de riesgo. Localización. Aquí es donde empezamos. En este punto lo que hacemos es un formulario del cual partimos con datos físicos como pueden ser nombre, apellidos, currículum, currículum no, el correo electrónico, usuario, teléfono. Podemos partir de las empresas donde ha trabajado, incluso una fotografía que tengamos de su perfil, con el objetivo de detectar esos perfiles en redes sociales. Con esto que conseguimos que la herramienta nos devuelva una serie de perfiles basándose en los datos de partida que yo le he puesto. De esta manera, el técnico que esté utilizando la herramienta puede desambiguar esa lista de perfiles que se le presentan, que además se le ponderan con un porcentaje de match, un porcentaje de encaje con respecto a los datos que ha puesto en el formulario, para seleccionar aquellos perfiles que pertenecen al candidato. Una vez se han seleccionado los perfiles, se lanza el caso y de forma automatizada la plataforma empieza a extraer la huella digital de esos perfiles, además del resto de fuentes que se puedan tener configuradas dentro de la plataforma. Dentro de esas fuentes, por ejemplo, que se escapan de las redes sociales, podemos tener desde boletines oficiales, foros o listados de personas de interés, que a lo mejor, por ejemplo, a nivel de seguridad corporativa puede interesar saber si está a lo mejor la persona en alguna base de datos relacionadas con morosidad, fraude bancario, blanqueo de capitales, etc. Y también tenemos otras fuentes distintas, como por ejemplo sitios web relacionados con leaks de información, por ejemplo, para saber si su correo se ha liqueado de alguna forma en fuentes abiertas, o por ejemplo también incluso fuentes externas de otros países a nivel administrativo para detectar puestos de administrador en ciertas empresas. Una vez configuradas todas estas fuentes y seleccionando el nivel de profundidad que queremos en la descarga, la plataforma empieza a extraer
y además empieza a analizar los mensajes. ¿Cómo analiza estos mensajes? Pues en este momento hablamos de lo que se consideran los universos. Los universos no son más que un conjunto de reglas basadas en contenido en los cuales nosotros lo que hacemos es definir qué palabras claves son las que queremos buscar dentro del contenido o del perfil digital del candidato que estamos evaluando. En este punto pueden ser palabras tan sencillas como corrupción, prevaricación, malversación, documental, ilegal, ilícito, influencias, morosidad, por ejemplo, pero también, por ejemplo, podemos poner nombres de empresas, de personas que nosotros consideremos de riesgo. Y en ese punto no solamente va a buscar en la propia actividad del perfil, sino también en sus contactos o en los grupos que pueda estar siguiendo. Con lo cual, en el caso que comentaba antes de es una persona que estoy evaluando pero que sigue a mi competencia, pues gracias a esta herramienta yo lo puedo saber. Y del mismo modo, si lo que estás mencionando a mi director general o a la propia empresa, también voy a poder saberlo. Estos universos lo que hacen es que se configuran en torno a las temáticas de riesgo que la empresa considera que son importantes para su operativa y una vez configurados con estos universos, la propia herramienta, una vez extrae la huella digital, analiza todos estos mensajes. Una vez completado el caso, en este punto se generará un dashboard, que es como lo estáis viendo aquí en la pantalla, que lo que va a permitir es que la persona, el técnico al cargo del caso, pueda evaluar las alarmas que se han generado. En este punto, lo que va a hacer el técnico es revisar esas alarmas para verificar si son verdaderamente riesgos para la compañía. En el caso de que lo sean, no tiene más que aceptar la alarma para que todas esas alarmas aceptadas puedan formar parte de ese scoring, de ese assessment del nivel de riesgo que una vez vayamos aceptando alarmas irá subiendo dependiendo de cómo hayamos balanceado esos niveles de riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Una vez explicada más o menos por encima, yo en realidad creo que lo mejor para este caso es enseñar la plataforma en vivo y en directo, que veáis cómo funciona y cómo se generan esos perfiles y esos casos. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser plantarnos aquí en la plataforma. Como podéis ver en este caso, Suitability es una plataforma que está basada en web. Yo estoy aquí, por ejemplo, accediendo a ella a través de mi navegador de Google Chrome. Lo único que necesitamos es un usuario y contraseña. ¿De acuerdo? Que nos permite acceder a la plataforma. En esta plataforma nosotros tenemos aquí una pantalla inicial en la cual lo que vamos a ver son el número de casos totales que se han lanzado, aquellos que se han marcado como favoritos, los que podamos tener en seguimiento, porque a lo mejor lo que queremos es evaluar durante cierto tiempo de forma periódica la huella digital del perfil para comprobar que esté todo en orden. Por ejemplo, cuando hemos terminado la relación con un empleado, normalmente es recomendable tener monitorización su perfil digital durante a lo mejor 1, 2 o 3 meses con el objetivo de comprobar y asegurarnos de que no filtre información interna de la empresa en redes sociales o en otros foros, por ejemplo. Luego, por supuesto, alarmas confirmadas que haya podido haber y casos pendientes. Luego, además, aquí tenemos ciertos casos que se podrían ir evaluando, en las cuales pues, la plataforma, conforme se lanzan, los va ejecutando y los va analizando. Y en el momento en el que aparecen como completados, significa que la descarga y el análisis de los mensajes ya ha sido completada. Pero vamos a hacer, digamos, el proceso de cómo se crearía un caso y cómo se gestionaría ese caso. En ese punto, nos iríamos directamente aquí a la gestión de casos, ¿de acuerdo? En el que aquí pues tendríamos todos los que hemos dado de alta hasta ahora y daríamos de alta un caso nuevo. Dentro de este caso partimos de este formulario. Este formulario es el que os comentaba que partimos de datos físicos de la persona, de nombres, apellidos, nombres de usuario, correos electrónicos, números de teléfono, ¿de acuerdo? O incluso números de documento de cédula de identidad que pueda tener para buscar, por ejemplo, en documentos oficiales si aparece en algún punto esa cédula. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner directamente un nombre y unos apellidos e incluso también un correo.
En este punto, además, podemos rellenar todo lo posible del formulario. Lo que va a hacer esto, básicamente, es cuanto más datos le demos, más información puede machear la herramienta a la hora de lanzar las queries de búsqueda sobre las redes sociales. En este punto, además, también nos ayudará a establecer mejor el porcentaje de match que tiene la herramienta. Luego, además, también, por ejemplo, tenemos la opción de poder subir una imagen, una foto de perfil del candidato que estamos evaluando para que, además de todo ese proceso de concordancia de nombres, apellidos, nombres de usuario, el teléfono asociado al perfil, localizaciones, lugares de trabajo, haga además un match facial con la foto de perfil que tenga el usuario que se está evaluando. ¿De acuerdo? Una vez tenemos relleno el formulario, lanzamos la herramienta y la herramienta pasa a este segundo paso, que lo que hace es esa búsqueda de perfiles mediante varias queries de búsqueda y mediante métodos indirectos que tenemos desarrollados con la metodología de FutureSpace. Lo que va a hacer ahora la herramienta es devolvernos varios perfiles de acuerdo a los datos que le hemos introducido. Como podéis ver aquí, en este caso nos devuelve perfiles de distintas redes sociales, de Instagram, de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, ¿de acuerdo? En este punto, además, tenemos varias páginas, tenemos hasta 6 páginas con perfiles. Perfiles que, además, nosotros podríamos filtrar por red social. Podríamos utilizar, por ejemplo, pues solamente ver los perfiles de Facebook o, por ejemplo, solamente los perfiles de Twitter. Si vemos, además, también, a la hora de generarse estos posibles perfiles, la herramienta nos arroja con qué dato del formulario le ha permitido identificar el perfil. En este caso, por ejemplo, podemos ver que este perfil de Facebook de aquí lo ha identificado por el nombre y, sin embargo, este perfil de Twitter lo ha identificado por el correo. En este caso es porque el usuario de la URL del perfil es el mismo que el usuario del correo. En este caso podemos ver además que esta persona pues, se ve que tiene varios perfiles. Podemos evaluar por la foto de perfil que esta persona es la misma que esta y que esta es la misma foto que esta. Por lo tanto, aquí ya tendríamos 3 perfiles que sabemos seguro que son de la misma persona. Pero, sin embargo, queremos saber, por ejemplo, si tiene también perfil de LinkedIn. Y aquí, por ejemplo, tenemos varios perfiles de LinkedIn. Yo puedo coger aquí y abrir varios de los perfiles. Y, por ejemplo, aquí tenemos ya información. Estudiante de Universidad Politécnica, Madrid alrededores. Tenemos aquí, por ejemplo, que este caso sería un desarrollador nuestro de nuestra empresa. Y aquí, por ejemplo, un perfil que parece ser el mismo que este, efectivamente. Pues aquí en este caso, por ejemplo, podríamos bajar aquí y comprobar que efectivamente es grado en Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Madrid, con lo cual es la misma educación que tiene puesto aquí. Esto a mí que me dice como usuario de la herramienta que esta persona tiene 2 perfiles en LinkedIn. Por lo tanto, yo lo que hago es seleccionar esos 2 perfiles. Una vez seleccionados, tengo aquí el conjunto de los perfiles que yo he seleccionado y lo que hago es lanzar el caso. Aquí en este punto, a la hora de lanzar el caso, tenemos 2 opciones distintas. Podemos lanzarlo tal cual yo lo he lanzado, con lo cual se hará el análisis una vez y se completará el caso, o hacer ese lanzamiento para después mantenerlo en seguimiento durante un tiempo y que cada X horas o cada X días se descargue de nuevo la información y vuelva a hacer el análisis completo de la información del perfil de huella digital del candidato. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para, por ejemplo, monitorizar algunos perfiles que creamos que pueden ser más interesantes o algunas fuentes que creemos que nos pueden arrojar más información. Por ejemplo, yo puedo habilitar que dentro de ese seguimiento me configure que solamente me haga descargas de Twitter, Instagram y uno de los perfiles de LinkedIn, porque considero que es donde más información va a generar. Pues en ese punto la herramienta permite poder tener esa configuración y esa versatilidad. Aquí lo que hacemos ahora es esperar a que el caso se lance y pueda hacer el análisis de los datos. Como vemos aquí, el caso se está lanzando y está cargando y está en ejecución. ¿De acuerdo? En este punto, conforme vaya analizando fuentes, que en este caso contamos con 16 en total, esta barra se irá completando, al igual que los mensajes procesados y las alarmas que hayamos confirmado que hayan aparecido aquí. Otros puntos que tenemos, por ejemplo, es un apartado aquí de otras fuentes en las cuales nos aparecerán los resultados provenientes de esas otras fuentes que no son redes sociales, pero que quizás son interesantes conocer.
Aquí, por ejemplo, una de las fuentes que tenemos disponibles es la propia búsqueda en Google. Meter el nombre del candidato en Google para poder para que nos devuelva resultados relacionados con el candidato. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Veo que aquí hay diferentes preguntas. Bueno, en primer lugar, pedirles disculpas que se cayó la comunicación de nuestra compañera Paula, que estaba haciendo la parte de demo de Suitability. Simplemente por comentarles lo que quedaba dentro del proceso, habíamos visto toda la parte de cómo se identifican a los diferentes candidatos y una vez que toda la información se hubiera descargado, podríamos acceder a la plataforma y donde nos iban a aparecer todas las analíticas en las que si había algún tipo de alerta pues asociada a los temas reputacionales o de alineamiento que nos comentaba Paula, pues podríamos aceptar o rechazar esas alertas de manera que tuviéramos el indicador correspondiente a nuestra disposición, ¿no? Y pudiéramos tomar la decisión como expertos en la materia de recursos humanos, no solo con la información de las fuentes abiertas, sino con toda la información que ya disponemos del currículum vitae y las entrevistas, ¿no? que se hubieran realizado, pues con toda esa información poder generar y poder avanzar, ¿no? dentro del proceso. Entonces, nosotros, como comentaba César, obviamente nos ha faltado una parte de demostración. Si estuvieran interesados en tener toda la parte de demostración completa, lo podemos hacer sin lugar a dudas. Vamos con alguna de las preguntas que tenemos aquí publicadas. Creo que esta va más hacia María. ¿Hacia dónde tiende la gerencia de recursos humanos si nos basamos únicamente en las tecnologías? A ver, yo creo que no nos vamos a basar nunca en las tecnologías. Yo creo que nos van a facilitar el trabajo que actualmente hacemos. Muchas veces en los departamentos de recursos humanos dedicamos mucho tiempo a leer información, a cruzar información, para poder sacar algo en claro y luego poder hacer nuestro trabajo. Entonces, yo creo que facilitar toda esa primera parte que requiere mucha búsqueda, que requiere mucho cruce de datos, que requiere mucho análisis, la tecnología nos puede ayudar a eso y podemos dedicar e invertir nuestro tiempo más a lo que es la parte de las personas, es decir, poder tener más tiempo para hablar con nuestros candidatos, tener más tiempo para dedicar a nuestros managers que al final se encargan de nuestros empleados, a tener tiempo para nuestros empleados a escuchar, ¿no? Que muchas veces estamos tan enfocados a la búsqueda, a investigar, a mirar, a hacer lo que la tecnología hace, porque no la tenemos, y dejamos nuestra parte más humana. Entonces, yo creo que las tecnologías a los departamentos de recursos humanos nos van a hacer otra vez volvernos a posicionar donde tenemos que estar, que es en la parte más humana. No sé si con esto he respondido. Tu micrófono, por favor. Sí, tengo aquí otra pregunta, María. Por ejemplo, en los procesos de automatización con los sistemas, para automatizar toda esta parte de los perfiles, si no se reduce el capital humano de la organización. A ver, yo creo que no se reduce. De hecho, creo que se especializa más. El volumen de gente que vamos a tener en nuestros equipos va a ser un volumen de gente más orientado, focalizada a su actividad, a hablar con esos candidatos, a entender bien más allá de lo que hay en sus currículum, más allá de lo que hay en sus redes sociales. Es decir, nos va a permitir perfilar mucho mejor a nuestros candidatos. Al final, como decía al principio de la presentación, la parte humana tiene que estar y nosotros nos dedicamos a eso. Esa parte de relación y de trato la vamos a tener que seguir haciendo porque al final la tecnología es una ayuda, es un input, es algo más que nos ayuda a tomar una decisión, ¿no? Esto es como cuando empezaron hace ya muchos años todo el tema de los test y todo el tema de perfiles psicosociales, etcétera, etcétera, que decíamos, bueno, entonces recursos humanos ya no va a hacer entrevistas, ya esa parte deja de hacerse y nos fiamos solo de los test. No es que nos fiemos solo, es un input más. Entonces, esta parte va a ser lo mismo, un input más que nos va a ayudar a tener mejor y más información para poder trabajar con nuestra gente y con nuestro equipo mucho más profesional.
Perfecto. Y ya una última pregunta, solo por tema de tiempo, para no pasarnos. ¿Cómo hago para saber si un posible candidato tiene sus objetivos alineados con los de mi compañía si todavía no he tenido contacto directo con este? A ver, esta parte además es algo que Paula, ahora que ya ha vuelto, muy buenas Paula, seguro, estás en mute, pero eso es. Nos preguntaba justo una persona, ¿no? Que cómo hacemos, ¿no? con la tecnología, en saber alguien que nos ha incorporado con nosotros, que tiene nuestra cultura y que tiene nuestra... Es que justo como no hemos llegado a la última parte también de la herramienta, pero bueno, Sí. quiero dejarte esta pregunta para que tú puedas contestar cómo sabemos eso que parece magia, pero no lo es, ¿eh? Justamente. En ese punto, por ejemplo, perdonad los problemas técnicos que se me ha desconectado de pronto Teams y no podía reenganchar de nuevo a la reunión. En ese punto siempre es importante tener en cuenta que esa evaluación de riesgos, esa evaluación de competencias, al final las propias compañías tienen definidos cómo impulsar o cómo generar ese valor, esa cultura dentro de nuestros empleados. Por lo tanto, buscar esas evidencias, esos perfiles que queremos dentro de la compañía es más sencillo si lo que hacemos es buscar contenido concreto. Pues a lo mejor queremos que nuestros empleados estén comprometidos con el medio ambiente, pues quizás tenga que buscar si dentro de su actividad, si dentro de su perfil digital colabora quizás con causas medioambientales, o si a lo mejor tiene enfoque a responsabilidad social corporativa con fines benéficos, por ejemplo, y ha hecho voluntariados, a lo mejor, que es una información que muchas veces, por ejemplo, se refleja en los perfiles de LinkedIn. Al igual que, por ejemplo, también puedes pertenecer o haber dado like a varias páginas de Facebook relacionadas con organizaciones sin ánimo de lucro con las que colaboras o con las que participas. Al igual que, por ejemplo, detectar pues esos intereses que a lo mejor podemos buscar en la compañía. Una persona inquieta, una persona que quiere innovar, por ejemplo, normalmente es una persona que luego también en su vida diaria también aplica de ese tipo de comportamientos. Entonces, sabremos que es una persona inquieta, que le gusta viajar, que le gustaría hacer cosas, hacer cursos, aprender sobre cosas nuevas, tener a lo mejor inquietudes por otras cosas que no sean solamente su formación profesional. Todo eso al final también se puede ver a través de redes sociales y a través de la plataforma lo podemos buscar. Perfecto, muchas gracias, Paula. Voy a compartir de nuevo aquí la pantalla para que podamos ver. Yo creo, Paula, yo creo que por el tema del tiempo, para no pasarnos, bueno, esta es la pantalla efectivamente de análisis final del candidato, ¿no? Como nos comentaba Paula, para poder aceptar o rechazar todas las alertas que nos hace saltar la plataforma. A nosotros nos gustaría poderles hacer la demo completa, ¿no? Para que puedan ver todo lo que nos estaba comentando Paula de cómo se puede aportar valor y cómo podemos generar este proceso, ¿no? Que manualmente es tan complejo, cómo lo podemos hacer eficiente, ¿no? A través de esta automatización. Estaríamos encantados de hacerlos. Nosotros tienen el formulario donde pueden dejarnos sus datos si lo desean y gustosamente Paula nos acompañará para hacer esa presentación completa. Y veo que también hay algunas preguntas que no nos ha dado tiempo a contestar. Así lo haremos en esa sesión, si les parece. Vale, muchas gracias, Alberto. Continuamos entonces atentos si tienen alguna otra duda y que por favor nos dejen en el link que les hemos dispuesto allí en nuestro chat. Si alguno de ustedes desea, como ya les dije, obtener el demo más al detalle de la plataforma, un demo, digámoslo, con el caso que ustedes seleccionen. Por favor, entonces, dejar el correo electrónico y su teléfono para nosotros poderlos contactar. Les repito nuevamente, aquí estamos aplicando la política de tratamiento y seguridad de datos del Grupo Atlas de Seguridad. Esto no se comparte, no es información pública, es información interna. Tenemos otras preguntas que quisiéramos dar respuesta, Alberto. Entonces, por favor, si me puedes ayudar. Bienvenido nuevamente. Sí, hay varias preguntas. Sí. Aquí está, ¿cómo hago yo para saber si un posible candidato tiene sus objetivos alineados con los de mi compañía si no tengo contacto directo con este?
Y esa creo que la habíamos visto. Ah, perfecto. César. Lo único es por temas de tiempo, si Sí. parece, lo dejamos aquí y le respondemos por el chat. Eso es. Sí. Vimos las Listo. contestaciones, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por su tiempo, por el espacio que nos brindan en sus agendas el día de hoy. También muchas gracias a nuestros conferencistas. Efectivamente, quedamos muy atentos para coordinar la demostración a las personas interesadas, más al detalle, y obviamente, por favor, nos ayuden respondiendo la encuesta que nos acaba de enviar nuestra compañera por el chat para estar atentos de cómo les pareció este evento. Muchas gracias y que tengan todos un feliz día.